Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, desde Denver, Colorado, en Estados Unidos. Esta prédica va para mis amigos y mis hermanos de Radio Nueva Vida desde Puerto Alegre, Imbabura, en Ecuador. Y también quiero enviar un fuerte y fraterno saludo a todo su equipo de trabajo, quienes están al mando de toda esta logística. Que el Señor les bendiga abundantemente. Mi nombre es Roberto Álvarez, soy desde Otavalo, pero estoy radicado en Estados Unidos y quiero mandarles un fraterno saludo a todos los que radio escuchas en este momento, que están sintonizando Radio Nueva Vida nuevamente, y a todos posiblemente los que van a escuchar luego de que cuelguen el mensaje o la radiodifusión en las redes sociales. Me gustaría empezar con un tema con respecto a lo que estamos viviendo nosotros en estos días, y hablamos de la pandemia que está ocurriendo en todos los países del mundo. Creo que no hay ningún país que ha dejado de vivir y ver las noticias que están pasando, pero me gustaría darles una palabra puntual, y dice: que no nos falte la fe. A veces nosotros como pueblo cristiano podemos decir que tenemos mucha fe, pero siempre va a hacer falta fe. Siempre a veces vamos a decaer, y a ese tipo de persona es al que yo quiero llegar en esta mañana, tarde o noche, porque me parece que nosotros debemos ser más sinceros con Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Él conoce cómo nosotros nos levantamos, los pensamientos que tenemos. Cuando David dice: tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Y aquí tenemos el Salmo de David, en el Salmo 139, en la versión Reina de Valera, y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento demasiado maravilloso es para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando David menciona estas palabras, no está diciendo: tú conoces que yo soy bueno, tú conoces que yo voy a culto, tú conoces que yo oro, tú conoces que yo diezmo. Al contrario, David está diciendo todo lo contrario. Está diciendo: sabes que conoces todos mis pesares, conoces todos mis fracasos, conoces todas mis dolencias. Entonces es por eso, mis amados hermanos, que como David necesitamos nosotros volver a ser sinceros con Dios. Y si tenemos miedo, pues debemos decirle al Señor: Señor, tengo miedo de lo que puede pasar. No es malo, lo malo es apoderarnos de ese miedo, porque eso sí nos puede hacer daño, mis hermanos. Así que no digo que es malo. Pasar por ello no es malo, pero quedarse con él, eso es lo que nos hace daño, mis hermanos. Seamos honestos con lo que Dios quiere para nosotros. Seamos honestos y digámosle a Dios lo que sentimos. Seamos sinceros con Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Él conoce cuando tú oras. Él conoce hasta los más mínimos pensamientos. Y a Dios no le podemos mentir. Pero la fe, muchas veces quiero hablarles sobre la fe. Y es una fe que transforma. La fe es tan pequeña como nosotros conocemos en nuestro país la quinoa. Pues es más pequeña que la quinoa. Y muchas veces nosotros hemos dicho: si tuviéramos fe como el grano de mostaza. Y hemos dicho: si tuvieras fe como el grano de mostaza.
Eso lo dice el Señor. Y hasta hemos cantado. Y a veces hemos dicho, Señor, si tuviese esa fe tan chiquita y le podrías decir a la montaña, vete para acá o para allá. Pero lastimosamente estamos equivocados, porque miren lo que dice, y les voy a decir lo que dice Mateo 13 del 31 hasta el 32. Mire lo que dice Mateo 13, el 31 al 32. Mire, dice la parábola de semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. Esto lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, que sembrada en el campo es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en planta, la más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Mis amados, la fe no se queda del tamaño de la mostaza. La fe tiene un poder de transformación. Y es así como nuestra fe puede ser transformada día con día. Día con día. Pero para esto necesitamos conocer al Señor en nosotros. Ser cristianos para nosotros no es nada más irnos a la iglesia, no es nada más estar orando, no es ni siquiera decir que leemos la Biblia. Mis amados, yo quiero contarles algo. Yo soy segunda generación de padres cristianos. Mis papás fueron unos de los primeros cristianos ahí en Imbabura. Tal vez pueden conocerle, soy hijo del hermano José Álvarez, que pues ya partió con el Señor. Y yo soy uno de sus hijos que él tenía, posiblemente el que más dolores de cabeza le dio. Y yo pensé que irme para la iglesia, aprender con los hermanos misioneros, porque yo también vengo de la iglesia Alianza, Quichua, y yo asistía a la iglesia La Florida, para los que no me conocen. Y yo estudié con los hermanos misioneros. Ellos me enseñaron, ellos me dieron teología pastoral. Fue con ellos que aprendí todo lo que es la teología pastoral. Pero yo pensé que lo sabía todo. Sabía orar, sabía alabar a Dios, sabía leer la Biblia, conocía mucho de la Biblia. Pero no era suficiente. Necesitaba algo. Y yo necesitaba a Cristo como mi Señor y Salvador. Bueno, pero este es otro tema. Algún rato, cuando Dios me permite, y por supuesto ustedes me lo permitan de nuevo, les contaré todo mi testimonio. Volviendo al tema. La fe es una fe que se transforma, hermanos. La fe es una fe que nos hace crecer. Es una fe que se transforma todo el tiempo. Cuando tú quieres que esa fe se transforme, lo hace, porque es el único combustible con el que cuenta el ser humano. Miren lo que dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Y dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero miren, yo les quiero decir algo acá. Dice, sin embargo, desde el 16 les voy a leer. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y es aquí donde viene el famoso 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Miren, nosotros hemos pensado, usted puede leer mucha Biblia, lee la Biblia, ora, pero si usted no comprende quién es Jesús para usted en su vida, mis amados, la fe nuestra no va a crecer. Es un reto aún para mis amados pastores. Nosotros sí podemos leer la Biblia. Esto puede sonarles muy duro, pero les voy a decir en confianza. Podemos haber pastores que hemos leído la Biblia y todavía no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lastimosamente, así es. Miren lo que dice. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír
la buena noticia acerca de Cristo. Cuando usted conoce más a Cristo, usted y yo vamos a tener más fe. Y esa fe se va a transformar. ¿Qué les parece? Miren, muchos de nosotros podríamos andar, decimos que predicamos la palabra y a veces leemos mucho, pero muchas veces nos hace falta fe. ¿Quieren saber dónde está esto? Miren, está en Mateo 8, 25, 26. Miren lo que dice aquí. Mateo 8, 25, 26. Jesús calma la tormenta, dice, y luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Miren, Jesús estaba con sus discípulos, el creador del mundo, de los cielos y de la tierra, estaba durmiendo con ellos y dicen, Señor, nos vamos a ahogar. Y a veces así andamos los hermanos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, al creador de los cielos y la tierra en nuestras vidas. Y sin embargo, a veces decimos, nos va a pasar esto, vamos a tener el coronavirus. Tampoco con esto quiero decir que vamos a salir por la calle y a mí no me va a pasar. No, tenemos que ser cuidadosos de esto, mis amados. No podemos tener miedo de las cosas, pero sí debemos andar con cuidado. No podemos ser negligentes. A los discípulos del Señor les pasó. Ellos pensaban que se iban a ahogar. Aún viendo los milagros del Señor, ellos pensaron que se iban a ahogar. No es malo equivocarse, pero lo que sí es malo es pensar que siempre tenemos la razón. Es bueno decir, me equivoqué, Señor, rectifico y quiero seguirte, quiero tener más fe. Ahora vamos a ver otro episodio en Lucas. Esto es Lucas 7 y dice la fe de un oficial romano. Miren, dice, cuando Jesús terminó de decir todo esto, la gente regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos para pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Verso 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de llegar a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera yo soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará, porque yo estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, y lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Qué les parece? Vemos la fe de los discípulos y a los discípulos que estaban con Jesús, que eran seguidores de Jesús. Les dice, ¿por qué tienen poca fe? Y vemos a un oficial romano que todavía posiblemente él no era creyente. Y le dice, no he visto una fe tan grande en Israel. La fe viene por creer. Miren, los discípulos de Jesús, qué increíble, los discípulos que estaban con Jesús no creían en Jesús porque pensaban que se iban a ahogar. El soldado romano creyó más en Jesús
Y aún dijo, yo sé que soy un hombre bajo autoridad y obedezco, y también a mí me obedecen. Y él creyó más inclusive que los discípulos. Solo una persona que cree en Jesús es la que puede tener una fe para transformar las cosas, mis amados hermanos. Amados hermanos que me escuchan, el secreto de que nuestra fe crezca está en creer en Jesús y en todo lo que Él nos dice. Creer en Jesús, en todas sus promesas, en lo que Él dijo que va a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Hay que creer y debemos tomar nuestras promesas una vez más, en tiempos sobre todo de pandemia. Seamos creyentes y no seamos incrédulos. Los incrédulos muchas veces no están fuera de las iglesias, mis amados. El incrédulo muchas veces está dentro de la iglesia porque vamos a iglesias, oramos, alabamos, leemos la Biblia y no creemos. Pero muchas veces el incrédulo, con una cosa que tú le dices, él tiene más fe y las cosas le pasan porque él creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que, mis amados, yo les animo a que nuestra fe empiece a incrementarse en tiempos de pandemia. Quiero leer una de las promesas que Dios nos hace y esta es lo más hermoso que tenemos. Salmos 91, ¿no? Salmos 91. Y dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La versión Reina Valera dice: el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero necesitamos empezar a vivir al abrigo del Altísimo. Necesitamos nosotros empezar a vivir en conexión con Cristo. Que Cristo sea nuestra manera de vivir de todos los días. Miren, es lo que nos ha ofrecido. Dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales, aun como el coronavirus. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a las catástrofes que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Dios es bueno, Él es generoso, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él lo que quiere es darte una nueva, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad, mi hermano. Me gustaría orar por ti en esta mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuches. Y quiero que no pierdas tu fe, porque tu fe puede ser transformada, una fe que te va a hacer mejor cada día. Confía en el Señor, cree en sus promesas, cree en el Señor. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Cristo es el centro, Cristo es nuestra roca. Y solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Aquí, porque de aquí somos pasajeros. Un día vamos a estar en su presencia. Y cuando, como me enseñaron en mi iglesia quichua, me dijeron: Ñukashu titakayakpi, Ñukashu titakayakpi, Ñukashu titakayakpi, Ñukakushi huiwan tigrachishami.
Solo en Él tenemos vida eterna. Cuando estemos delante de su presencia, alzaremos nuestra mano y diremos: aquí estoy, mi Señor. No tengas miedo. Este virus a los hijos de Dios posiblemente no nos va a tocar, pero si nos toca, estemos listos. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana, tarde o noche. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Cierra tus ojos conmigo y acércate a la bocina porque quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el lugar donde se encuentren mis hermanos, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor. Señor, que tú los guardes de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, donde se encuentren, Señor, en ese cuarto, Señor, en esa calle, Señor, en esas vías, en el lugar donde se encuentren, Señor. Te pido que tú les des ese amparo, Señor. Seas ese oportuno socorro que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Hoy quiero pedir, Señor, por cada uno, Señor, posiblemente de algunos que ya están infectados. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre esas vidas, Señor. Declaramos que tú eres vida, Señor, y que tú, Señor, creces como esa luz del mediodía, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a los que escuchan, a estos radioescuchas, Señor, en el lugar donde estés, Señor. Que tú eres su oportuno socorro, que tú eres su amparo, Señor, que tú eres su protector y con tus alas tú les cubres en esta mañana, tarde o noche, Señor. Señor, bendigo a los amigos de la radio, Señor, a mis hermanos de la radio, Señor, que se han plantado este proyecto grande, Señor. Tú abres puertas, Señor, y en el nombre de Jesús, que esas puertas sean, Señor, abiertas de par en par, Señor. Dale sabiduría para que puedan hacer estas cosas con excelencia, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada hermano, Señor. Bendigo a cada pastor, Señor, que se encuentre en ese lugar, Señor, para que también sea luz aún para las iglesias que pastorean en Ecuador, Señor, en España y en el mundo entero, Señor. Los bendigo. Y lo hago en el nombre de Jesús, el Dios al cual yo sirvo, Señor. Amén. Amén.